esta norma facial, que es la vista anterior del cráneo, comenzamos a ver ciertas áreas de esta cabeza que están constituidas por huesos tanto de la cara como huesos del cráneo. Esas se llaman regiones comunes, regiones comunes. Y esa es la que vamos a ver rápidamente para ir estudiando y viendo. La primera región común que para nosotros es importante que ustedes se recuerden es esta que vemos aquí en pantalla. La que vemos en pantalla no es otra cosa que la órbita. La órbita. Aquí está la órbita ósea, es decir, está la cavidad orbitaria. No está el globo ocular, ni los músculos, ni los nervios, ni los vasos. Se ha sacado todo y lo que se ve al fondo allá, todo lo que se ve, el contexto que se ve, corresponde exactamente a lo que el lugar donde está el globo ocular, que sería la órbita. Esta órbita tiene una entrada, vista de anterior tiene una entrada, y esa entrada, ¿no es cierto?, se llama el ádito de la órbita. Ádito, esa palabra ádito se usa para entrada, ¿ya? Entonces ustedes tienen aquí el ádito de la órbita. La órbita adelante es bastante amplia, pero hacia atrás, ¿no es cierto?, es como una pirámide que va achicándose, 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 hasta que finalmente se corta esto en K. Este ádito, que en la entrada va a tener márgenes, y todo este margen que está alrededor del ádito se llama margen orbitario, que constituye el ádito de la órbita. Pero lo podemos subdividir. ¿En qué parte? En una parte que está en la zona superior, que generalmente aquí lo vemos formado por el hueso frontal, que se llama margen supraorbitario. Margen supraorbitario. Ven que generalmente esta zona que está aquí, que estoy mostrando yo, ¿cierto?, es el margen supraorbitario. Después, en la parte inferior, vamos a tener otro margen que se denomina el margen infraorbitario. Este margen infraorbitario está formado parcialmente, ¿no es cierto?, por la maxila, y está formado también por el cigomático, que son estos dos huesos que se ven en la parte más inferior. Y además, este margen tiene una zona lateral, el margen lateral, que constituye esta zona de acá, que es generalmente, ¿no es cierto?, la mayor parte está formada por el cigomático, y una pequeña zona más superior formada por el frontal, y un margen medial que está formado, ¿no es cierto?, por lo que es la maxila, ¿no es cierto?, y que se articula con el frontal. Por lo tanto, aquí ustedes tienen esto que sería el margen orbital. Esta es la estructura de entrada. Esta sería la entrada a la órbita, ¿ya? Si nosotros ahora ingresamos, vamos a ver que tiene 4 caras. Una que es superior, otra que es inferior, otra que es medial y otra que es lateral. A pesar de ser redondeada, ¿ya?, pero nosotros la dividimos en 4 caras. Y estas 4 caras las vamos a ver de la siguiente manera. La pared lateral, esta pared lateral, la que mira hacia lateral, está constituida por 3 huesos que ustedes ven aquí. ¿Cuáles son esos huesos? Por arriba, ¿no es cierto?, está el hueso frontal. Ahí estaría el hueso frontal, ¿ya? Por abajo y más cerca de la región anterior estaría este hueso, que sería el hueso cigomático, cigomático. Y por detrás, ¿no es cierto?, nosotros vemos al hueso esfenoide. Por lo tanto, lo que nosotros observamos aquí, en la pared lateral, 3 huesos, frontal, cigomático y esfenoide. Y hay una abertura allí importante, que es esta que vemos aquí en esta zona, que se llama la fisura orbitaria inferior. Fisura orbitaria inferior. Esa sería la pared lateral, ¿no es cierto? Si volvemos a la figura aquí, estamos en esta pared. Esta es la pared que acabamos de señalar, la pared lateral, ¿no es cierto? Pero ¿Ya? Sí, cuéntame. una consulta, ¿cuál es la diferencia entre ádito y hiato? Y hiato no, el ádito es una abertura grande, el hiato es más para la entrada, digamos, más para un seno que normalmente puede ser blando o puede ser duro, digamos, ¿ya? Ah, El hiato es más alargado, esto es más redondeado. Esa es la diferencia. ya. Son términos anatómicos que han usado y que se usan internacionalmente, ¿ya? Eh, el hábito no cambia de tamaño habitualmente, es rígido, digamos, porque es óseo,
En cambio, el hiato podría cambiar de tamaño, porque hay hiatos blandos entre músculos, ¿no es cierto? O algunas zonas donde están revestidas por músculos o por tejido fibroso. Bien, veamos ahora la otra cara. ¿Cuál? La pared medial. La pared medial. Aquí estamos viendo la pared medial, la que está en relación, ¿no es cierto?, a la cavidad nasal. En la pared medial vamos a encontrar 4 huesos en su constitución. Vamos a encontrar en la parte más baja aquí, por supuesto, la maxila, que sería un hueso fundamental en esta pared. Por delante aquí, ¿no es cierto?, vamos a encontrar este huesito que ya lo hemos descrito, el hueso de la cara, que se llama la hueso lacrimal. Hueso lacrimal. Y por detrás del lacrimal vamos a encontrar esta lámina, ¿no es cierto?, que es la lámina orbitaria del hueso etmoides, del hueso etmoides. Y por detrás vamos a encontrar, ¿no es cierto?, al esfenoides. Esfenoides. Por lo tanto, la pared medial, 4 huesos: maxila, lacrimal, etmoide y esfenoide. En esta pared nosotros también vamos a encontrar algunos forámenes importantes, ¿ya?, que son trascendentes. La parte superior aquí, ¿no es cierto?, en relación, ¿no es cierto?, con la parte del etmoide específicamente, superior al etmoide, encontramos un foramen etmoidal anterior, que sería este que está ahí, ¿no es cierto?, y un foramen etmoidal posterior, que sería este que está acá. 2 forámenes etmoidales anterior y posterior. Como ya lo hemos descrito anteriormente, en la parte anterior, en relación con el hueso lacrimal y con este proceso, ¿no es cierto?, de la maxila, vamos a encontrar nosotros un surco que se llama surco lacrimal. Y este surco lacrimal, en la parte baja, tiene una fosita que es la fosa para el saco lacrimal y que continúa con el canal lacrimal que sigue su descenso hacia la parte inferior. Por lo tanto, la pared medial, acuérdense, maxila, lacrimal, etmoide y esfenoide, con 4 elementos, ¿no es cierto?, 2 forámenes etmoidales anterior y posterior, más el surco lacrimal y el saco lacrimal, la fosa para el saco lacrimal. Así, Profesor, sí, cuénteme. ¿en qué parte daba con el esfenoides? ¿Cómo? ¿En qué parte era la referencia de donde se juntaba como con el esfenoides? Aquí por atrás, pues, ahí está. Ya. Esta zona que está aquí corresponde, esto que está aquí corresponde al esfenoide, esto está ahí, ¿ya? Bien, Gracias. la pared superior ahora, el techo, el techo. ¿Quién forma el techo? Esencialmente, el hueso frontal estaría formando el techo, pero atrás hay una pequeña porción de la ala menor del esfenoide. El esfenoide está aquí atrás, la parte más posterior del techo. ¿Qué es lo que tiene esta zona del techo? ¿No es cierto? Que es el vértice posterior prácticamente, tiene 2 cosas. Esta fisura orbitaria, que se llama fisura orbitaria superior, y además tiene un canal por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica, que se llama el canal óptico. Por lo tanto, tenemos aquí lo que es el techo. Entonces ya tenemos la pared superior, la pared medial, la pared lateral, y ahora veamos la pared inferior, que recién, ¿no es cierto?, Néstor estaba hablando de ella. ¿Por qué? Porque esta es la pared inferior, estamos viendo por debajo de la órbita, ahora hacia abajo, el piso de la órbita. ¿Qué huesos conforman este piso? La maxila, que es este gran espacio que tenemos aquí. Acuérdense que aquí en la maxila había un surco, ¿no es cierto? El surco, ¿ya?, para un nervio y un canal para el nervio maxilar, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos estructura, por lo tanto, esto es maxila. Pero además de maxila, también aparece esta zona en la parte inferior. Y esta zona pertenece a este hueso que está aquí, que se llama hueso cigomático. Hueso cigomático. ¿Ya? Y fíjense, bien por posterior, hay una zona triangular. Miren, esta zona triangular. Esta pequeña zona triangular de aquí pertenece a este hueso palatino. Acuérdense que en el margen superior, ¿no es cierto?, de la lámina perpendicular, habían 2 procesos, el esfenoidal y el proceso orbitario. Bueno, el proceso orbitario es el que genera, ¿qué cosa? Esta superficie en la región más posterior del piso, ¿no es cierto?, o pared inferior de la órbita.
Por lo tanto, ahí está el hueso palatino. Entonces no se olviden que en la pared inferior está la maxila, el cigomático y el palatino. ¿Y qué es lo que hay aquí? Bueno, lo que vemos aquí, el canal infraorbitario, ¿no es cierto? Y el surco, este sería el surco, ahí vemos el surco, ¿ven? Acuérdense que el surco es, ¿no es cierto?, una depresión que se hace en el hueso, ¿ya? Y el canal es una estructura redondeada que está dentro del hueso. Por lo tanto, aquí está el surco y aquí comienza, ¿no es cierto?, el canal infraorbitario. Eso está relacionado específicamente con la pared inferior y con la maxila. Por lo tanto, ahí tenemos la primera estructura común entre huesos de la cara y cráneo, porque ustedes ven entre la maxila, el cigomático, el palatino, el frontal, esfenoides, etmoides, ¿no es cierto? Es decir, hay un conjunto de huesos, tanto huesos de la cara como huesos del cráneo que están formando esta estructura. La siguiente cavidad se llama nariz, fosas nasales, la cavidad nasal. Y aquí ustedes pueden darse cuenta, ¿no es cierto?, de que son dos, en realidad. ¿Cómo vamos a dividir? Bien, estas fosas nasales tienen dos aperturas. Una que es hacia anterior y otra que es hacia posterior. Por lo tanto, el aire entra aquí, ¿no es cierto?, y sale atrás para meterse a la nariz. Ahora estamos hablando de la abertura ósea, ¿ya? No de la parte blanda, que es esta parte que vemos aquí, ¿no es cierto? Y aquí se ha sacado los cartílagos y todo, se ha dejado solamente el hueso, y ustedes ven que aquí hay una formación que parece una pera, como dijo Néstor hace un poco rato, ¿no es cierto? Por eso se llama abertura piriforme. La anterior se llama abertura piriforme, ¿ya? Y aquí se da cuenta de inmediato uno que esta abertura piriforme está separada, ¿no es cierto?, por un septo en dos zonas, una zona izquierda y una zona derecha. Ahora, esta es la entrada del aire, ¿ya? La entrada. Pero atrás, donde sale el aire, existe una abertura también doble, ¿ya?, derecha e izquierda. Y esta abertura posterior se denominan las coanas, ¿ya? ¿Y cómo están estas coanas? ¿Cómo están, digamos, delimitadas? Bueno, están delimitadas porque tienen un septo, y ese septo es un hueso propio de la cara que se llama vómer, ¿ya? El vómer, y aquí están las alas del vómer, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, las alas del vómer, ¿ya? Y aquí está el cuerpo del efenoide, la parte superior, ¿no es cierto?, el efenoide, y aquí están los procesos pterigoides lateralmente. Los dos procesos, la ala, ¿no es cierto?, medial de los procesos pterigoides desciende aquí y desciende acá. Y aquí estaría el cuerpo, la parte inferior del cuerpo donde está la cresta, y aquí estaría el vómer, formando una articulación que nosotros le llamamos la articulación esquindilesis. Este hueso efenoide tiene, ¿no es cierto?, un proceso aquí que se llama proceso vaginal, ¿ya? Que lo vemos allí, un proceso vaginal. Por lo tanto, estas son las coanas. Las coanas son las que conectan entonces las fosas nasales a la faringe, que es el tubo que está por detrás, que es común a la nariz, a la cavidad oral, ¿no es cierto? Y se continúa abajo con el esófago por detrás y por delante con la laringe y hacia los pulmones. Por lo tanto, por aquí tiene que pasar el aire. Veamos cuáles son, ¿no es cierto?, las paredes. Profe, Sí, bueno, ¿la articulación esquindilesis es la esfenovomeriana o no? esfenovomeriana, exactamente. Ay, La esfenovomeriana es la esquindilesis. ¿Mm? Bien, aquí tenemos lo mismo de nuevo para ver las coanas por posterior. Ustedes pueden ver, aquí vemos el vómer, claramente, y aquí vemos la esquindilesis. Pues ven, ahí está la cresta. Esto sería entonces el cuerpo del efenoide, y ahí está esta cresta del efenoide. Y aquí están las dos alas, ¿no es cierto?, del vómer. Entre medio de estas zonas van quedando pequeños canales, ¿ya? Aquí hay un canal justo entre las dos salas, queda un canal que se llama vómero rostral, que es este que vemos aquí. Después, ustedes ven lateralmente, aquí hay un canal
en el extremo de las alas en relación con este proceso vaginal que se llama canal vómero-vaginal, ahí y acá, y en la parte superior aquí, ¿no es cierto?, en relación con el paladar mismo, ¿ya? Vamos a encontrar también un canal a lo largo que se llama palato vaginal. Este canal palato vaginal, porque está en relación, ¿cierto?, con esta estructura que es parte del proceso vaginal. El proceso vaginal. Esta es una vista posterior, ¿no es cierto? Y aquí abajo ya encontramos la maxila, específicamente maxila y palatino, los procesos, ¿no es cierto?, palatino de la maxila y la lámina horizontal del palatino por detrás, que la vamos a ver en un momento. Bueno, ustedes en las piezas dentales aquí abajo, ¿no es cierto?, le corresponde exactamente eso. ¿Cuál es la pared medial de la fosa nasal? La pared medial. La pared medial es el septo nasal, ¿ya? Acuérdense el término septo, no se habla mucho de tabique. En anatomía, en la terminología anatómica, por ejemplo, no existe en ningún momento en este librito, ¿no es cierto?, que se llama terminología anatómica, no existe en ninguna parte de este libro el término tabique, ¿ya? No existe en ninguna parte. Tabique no existe. Existe septo, ¿ya? El tabique dejémoslo para los muelistas, los que hacen casa, y cualquier cosa. Pero para nosotros, septo. Este septo nasal tiene dos huesos, un cartílago, ¿ya? En la parte superior, ustedes pueden darse cuenta que hay, está la lámina perpendicular del etmoides, y en la parte inferior está el vómer. Aquí vemos el vómer, ¿ven? Y el vómer es el que articula en la parte posterior con la lámina horizontal del palatino y en la parte anterior con el proceso palatino de la maxila. Por lo tanto, cierra absolutamente bien. Pero estos huesos no completan todo el septo, sino que dejan una zona anterior y esa zona anterior corresponde al cartílago septal nasal. Y ese cartílago septal nasal a veces se proyecta entre los dos huesos para rellenar los espacios que puedan dejar estos huesos allí. Por lo tanto, la pared medial está constituida por el etmoide, por el vómer y por los cartílagos septales nasales. La pared lateral. La pared lateral es más compleja en la nariz. ¿Por qué es más compleja? Porque ya sabemos que existe una serie de elementos que son especiales. La nariz tiene una función trascendental en nuestra vida, que es la de incorporar el aire, ¿no es cierto?, externo a los pulmones. Por lo tanto, nosotros debemos respirar por la nariz. Nuestra respiración debiera ser siempre nasal y no, ¿no es cierto?, oral. Ahora, para que ese aire que ingresa por la nariz no llegue frío, ¿no es cierto?, seco a todo nuestro sistema respiratorio, da unas vueltas dentro de la nariz antes de ingresar, ¿no es cierto?, a la faringe y de ahí a la laringe. Por eso es que existen estas estructuras. Y ya las hemos visto en huesos de la cara y huesos de la cabeza. En la parte superior vamos a encontrar en amarillo aquí, ¿qué cosa? Estas estructuras que son partes de este hueso que se llama esfenoide, la concha superior y la concha media, que son estructuras, ¿no es cierto?, esfenoidales, del esfenoide, hueso de la cara. Pero la más inferior de las tres, esta concha sola que está aquí, es la concha inferior, que es una concha, un hueso propio de la cara. Por lo tanto, vamos a encontrar que existe aquí la concha inferior y el hueso esmoide. Pero además, por detrás aquí, encontramos esto. Esta es la lámina, ¿no es cierto?, perpendicular del palatino. La cara nasal, como yo la describí el otro día, la cara nasal, porque está hacia la nariz. Por lo tanto, también forma parte aquí el palatino, ¿ya? Entonces tenemos aquí el etmoides, la concha inferior, el palatino. Aquí arriba, en esta zona, vamos a encontrar a este gran hueso que está medido entre todas partes, ¿no es cierto?, que se llama el hueso esfenoides en la pared lateral. Esfenoides. Entonces tenemos esfenoides. También vamos a encontrar aquí, debajo del meato inferior, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? La maxila. La maxila también ayuda, ¿no es cierto?, a formar parte de la zona más inferior. Y si nosotros nos metemos por debajito de esta concha media, ¿ya? Aquí vamos a encontrar este hueso que está color celeste aquí, que se denomina el hueso lacrimal.
Aquí se sacó la concha media, ustedes pueden ver, se abrió la concha media, se rompió, ¿no es cierto?, para poder visualizar una serie de elementos que están por debajo de esta concha media, ¿ya? Y que son estructuras, ¿no es cierto?, que comunican a la nariz con elementos externos. Ustedes pueden ver entonces todo lo que está de color, digamos, violeta aquí, ¿no es cierto?, corresponde al etmoides. Debajo de la concha superior hay un espacio que se llama meato superior. Debajo de la concha media, que es la que tenemos abierta aquí, hay otro espacio que se llama meato medio. Y debajo de esta concha inferior hay otro espacio que se llama meato inferior. En este meato inferior se abre el canal naso-lacrimal, el canal que partía en el hueso lagrimal y que primero era un surco y después se transforma en canal, se abre definitivamente a nivel de lo que sería entonces el meato inferior. En la parte más superior, por arriba de esta concha superior aquí, hay un espacio que está entre el etmoide y el efenoide. Esta zona que está aquí es importante porque está la apertura del seno efenoidal. Este se llama receso esfenoetmoidal. Receso esfenoetmoidal, que es muy interesante y muy importante. Lo otro que también pongan atención en estos detalles, porque después ustedes van a decir, ahora me acuerdo, ¿ya? Este es el palatino. ¿Qué lámina? La lámina perpendicular. Y arriba tenía dos procesos, ¿no es cierto? El proceso anterior se llamaba proceso orbitario y el posterior se llamaba proceso esfenoidal. Pero entre los dos procesos había una incisura. Esa incisura, ¿ya?, que se cierra por el cuerpo del efenoide. Por lo tanto, esa incisura ya no es más incisura, sino que se transforma en un foramen. Y al transformarse en un foramen, este foramen que queda aquí se llama foramen esfenopalatino. Esfenopalatino. Entonces aquí tenemos claramente que esa incisura esfenopalatina, que es una incisura, ¿no es cierto?, abierta cuando el palatino está solo, cuando está articulado, no es incisura, es foramen. Foramen esfenopalatino. Por lo tanto, estas son las estructuras, ¿no es cierto?, que nosotros podemos encontrar. Aquí tenemos la bula etmoidal, por ejemplo, bula etmoidal, que es, ¿no es cierto?, un conjunto de espacios internos, de celdas o de células internas que hay aquí, especialmente las medias, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el infundíbulo, que es el punto de salida de los senos, especialmente este seno que se llama el seno frontal, ¿ya? Y en la parte más baja de este infundíbulo es donde se abre el hiato maxilar. El hiato maxilar. Es decir, se abre ¿qué cosa? El seno maxilar. Seno maxilar, ¿ya? Entonces, esos detalles están todos debajo de ¿qué cosa? En el meato medio, debajo de la concha media. ¿Sí? La pared superior, el techo de la cavidad nasal, ¿cómo está dado? Aquí está el techo, todo esto sería el techo de la cavidad nasal. Por delante, en el techo, lo primero que tenemos son los dos huesitos propios de la nariz, que son los huesos nasales. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, por delante los huesos nasales. Inmediatamente por detrás los huesos nasales. Entonces los huesos nasales se conectan, se articulan con el frontal. Por lo tanto, después de los huesos nasales viene el frontal. El resto hacia atrás es el etmoide, la lámina cribosa del etmoide, donde hay muchos orificios, ¿no es cierto?, está ahí el etmoide. Y finalmente, en la parte más posterior, también forma parte, ¿quién? El efenoide. Por lo tanto, la pared superior de las fosas nasales está formada por el hueso nasal, el hueso frontal, etmoide y efenoide. Aquí vamos a tener muchos orificios, múltiples orificios que forman lo que nosotros llamamos la lámina cribosa del etmoide. Por ahí pasan todos los nervios olfatorios. Acuérdense que las neuronas, la primera neurona olfatoria está en la mucosa olfatoria, está dentro de la cavidad nasal. Y de ahí salen los nervios y entran, ¿no es cierto?, a la cavidad craneana y van allí al bulbo olfatorio donde está la segunda neurona
olfatoria, la neurona mitral. Bien, el piso ahora, que constituye la pared inferior, es este que vemos aquí. Y en este piso, ¿qué vamos a encontrar? Dos elementos que forman el piso, dos huesos. Por delante, la maxila, ¿no es cierto? La vemos ahí. Y por detrás, el palatino. Que ya yo se lo mostré el otro día, esta figura. ¿Ya? Acuérdense que aquí existe una cresta, una cresta nasal, que es el punto de unión de los dos huesos, ¿no es cierto?, de los antímeros correspondientes. Por lo tanto, ahí hay una articulación ya de tipo plana, ya, una articulación plana que es fibrosa. Y por detrás una proyección importante que se denomina la espina nasal posterior, importantísima, ¿ya? Y por delante, fíjense aquí, hay otra espina en este plano, y esta espina nasal se llama espina nasal anterior, que es parte de la maxila. En cambio, la posterior es parte del palatino. Este es el piso, ¿no es cierto?, de lo que nosotros conocemos como la fosa nasal, que sería la pared inferior. Por lo tanto, ahí están las paredes que corresponden a esta estructura, que es la estructura nasal. La otra cavidad importante es la cavidad oral. Recién acaban de terminar de hablar sobre maxila, ¿no es cierto?, sobre mandíbula. Por lo tanto, dentro de nuestra cabeza, la cavidad de mayor tamaño que tenemos es la cavidad oral. Ahora, esa cavidad desde el punto de vista óseo va a tener un techo, ¿ya? Y ese techo, ¿no es cierto?, es el paladar óseo. Paladar óseo. Ustedes después van a darse cuenta que se dice paladar óseo porque más hacia atrás existe otra parte de proyección posterior, que es el paladar blando, donde hay músculo. Pero en el paladar óseo, dos huesos importantes, ¿ya? Por delante tenemos la maxila y por detrás tenemos el palatino, ¿ya? Porque es el mismo piso de la fosa nasal. Termina la fosa nasal y por debajo está la cavidad oral. Por lo tanto, vamos a encontrar aquí un levantamiento palatino, ¿ya? Un reborde palatino, y aquí vamos a encontrar espinas palatinas, ¿no es cierto? Y aquí vamos a encontrar una premaxila, que la vemos claramente aquí, ustedes pueden darse cuenta. Estos son el origen de la formación del hueso original cuando somos embriones todavía, ¿ya? Y una pequeña fosa, ¿no es cierto?, incisiva que está en la parte anterior. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros observamos en la cavidad oral. El techo de la cavidad oral es óseo, porque el piso es blando. Si ustedes se tocan desde abajo, es todo blando, puros músculos, ¿no es cierto? Y en los límites laterales ya los conocen ustedes, ¿no es cierto? La mandíbula queda vuelta por su cara interna, podríamos decir, ¿ya? Y la maxila derecha e izquierda, puede ser que con dos maxilas, ¿no es cierto?, derecha e izquierda, ¿ya? Bien, además de estas zonas comunes que tenemos en la cabeza, encontramos algunos espacios importantes. Y estos espacios importantes se llaman senos paranasales. ¿Y por qué senos paranasales? Porque generalmente estos senos se abren a la nariz y nos sirven, ¿no es cierto?, para alivianar el peso de la cabeza y para tener más resonancia cuando nosotros hablamos. La resonancia de nuestra voz se relaciona mucho con esto que son los senos paranasales. Y estos senos paranasales, como pueden darse cuenta ustedes aquí, están relacionados todos con la nariz de alguna manera. ¿Y cuáles son? El seno frontal, el seno maxilar, ¿no es cierto?, los senos etmoidales, que están entre el etmoide y el hueso frontal, y por detrás este seno que se llama el seno esfenoidal, que son los principales senos relacionados con la nariz. Aquí ustedes los pueden ver en una figura, ¿no es cierto?, ¿ya?, en los senos frontales, dos senos frontales, ¿ya?, el seno esfenoidal, dos senos esfenoidales que están en el cuerpo del esfenoide. Las células esmoidales no son pequeñas, están divididas en tres grupos, anteriores, medias y posteriores, que vemos aquí. Y para nosotros el más importante, y para ustedes como odontólogos el más importante, este seno que se llama el seno maxilar. Estos son los senos paranasales, ¿ya?
importantísimos. Aquí, por ejemplo, vemos claramente, ¿no es cierto?, el seno arriba frontal, los senos, ¿no es cierto?, que se ven aquí son etmoidales o células etmoidales, y aquí se ve el seno maxilar. Un detalle interesante en esta figura, bueno, aquí está la cavidad nasal, ustedes pueden ver, esta sería la concha inferior, la concha media, y aquí arriba debería estar la concha superior. En la concha media, debajo de la concha media es donde se abre este seno maxilar. ¿Y a través de qué? A través del hiato maxilar. Y fíjense que la apertura que tiene el seno maxilar es arriba, en la parte más alta, y no abajo. Por lo tanto, si algo entra en este seno maxilar, puede quedar aquí, ¿no es cierto?, sin poder salir. Y cuando se infecta este seno maxilar, nosotros hablamos de una patología que se llama la sinusitis. La sinusitis es la inflamación de la mucosa de este seno maxilar. Y cuesta bastante sanar la sinusitis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el drenaje que tiene es alto. Y vamos a ver cómo es este asunto. ¿Cómo es el desarrollo de los senos paranasales? Ustedes pueden ver aquí entonces los años, por ejemplo, nacimiento, primer año, 4 años, 7 años, en estos senos, que aquí los tenemos nosotros claramente, especialmente estos senos etmoidales, el seno esfenoidal, que son los que se ven aquí. Ahora, este es el seno que nos interesa. ¿Y por qué nos interesa? Porque esto representa esencialmente al seno maxilar abajo y el seno frontal. El seno frontal está aquí, debajo de la zona donde está, ¿no es cierto?, el supercilio, que sería la ceja. Entonces, fíjense en los colores que hay aquí, en los colores amarillo, azul, rosado, verde, blanco, ¿no es cierto?, café y ya prácticamente violeta. ¿Por qué? Porque estos colores representan años, años. Fíjense que al nacer el seno es pequeñito. Y como es pequeñito y está muy arriba, inmediatamente tiene la salida allí, lateralmente. Por lo tanto, la salida se forma inmediatamente. Pero el seno con los años va creciendo, pero no crece hacia arriba, sino que va creciendo hacia abajo, porque la maxila se va estirando, se va alargando, dándole, ¿no es cierto?, la verticalidad a la cara. Y este crecimiento hacia abajo, aquí lo tenemos en el primer año, que está de color azul, ¿se fijan? A los 4 años, aquí está a los 4 años, ha crecido bastante más hacia abajo, ¿ya? A los 7 años, miren el verde, este es el tamaño de los 7 años. Este tamaño blanco aquí es a los 12 años, por lo tanto a los 12 años tiene esta forma. Pero la salida, el escape, siempre quedó en la parte superior aquí, la parte superior. Después tenemos en el adulto, este es el adulto, el cafecito. Miren aquí, el seno adulto. Tremendo seno, ¿no es cierto? Pero su drenaje está en la parte superior. Siempre. ¿Y qué sucede en el anciano? Y esto era lo que Néstor les presentaba. En el anciano sigue su crecimiento hacia abajo y en ese momento algunas piezas dentarias ingresan dentro de lo que es la cavidad del seno. Por lo tanto, vamos a tener una característica muy especial. Hay que tener mucho cuidado cuando se hacen extracciones, ¿no es cierto?, en personas de tercera edad. Si hay infecciones en las piezas dentarias superiores de una persona de tercera edad, esa infección, ¿no es cierto?, si uno hace un tratamiento de conducto y perfora el molar, por ejemplo, esa infección puede entrar, ¿dónde? Al seno maxilar y producir una infección y una inflamación de toda la pared del seno, generando entonces en ese paciente, ¿qué cosa? Una sinusitis que realmente es compleja. Por lo tanto, esta relación en la tercera edad, especialmente después de los 60 años, podríamos decir, ¿ya? La relación entre las piezas dentarias superiores, especialmente los premolares y los molares, ¿no es cierto?, y el seno es interesantísimo, interesantísimo. Lo mismo sucede con el seno frontal, que también va creciendo lentamente porque se va desarrollando, ¿no es cierto?, esta zona que es la frente y va dándole la característica de verticalidad. Aquí vemos
los senos etmoidales, ¿no es cierto?, anteriores. Aquí vemos el seno frontal anterior, aquí los senos anterior, medio y posterior. ¿Ya? Y acá el seno esfenoidal. Todos estos senos tienen mucha importancia. Aquí vemos los anteriores, ¿ven? Ahí está el seno frontal. Aquí vemos estas pequeñas celdillas etmoidales anteriores, las medias, y esta es la bula. La bula es un conjunto de celdillas que sobresalen, ¿ya? Debajo del meato, es decir, en el meato. Y aquí vemos el drenaje que hace, ¿no es cierto?, hacia la zona del meato medio, ¿no es cierto?, este seno que sería, en este caso, el seno frontal. Aquí están las celdillas etmoidales posteriores y aquí está el seno esfenoidal. El seno esfenoidal tiene una gran importancia para los neurocirujanos, porque ellos a través del seno esfenoidal, por la nariz, se meten, ¿no es cierto?, abren el seno esfenoidal y pueden llegar a la silla turca. Y en la silla turca pueden operar los tumores hipofisiarios. Entonces un tumor hipofisiario lo pueden operar por la nariz, abriendo, ¿no es cierto?, los huesos y llegando al piso de la silla turca, abren el piso y se encuentran con la hipófisis y operan cualquier tumor hipofisiario por esa vía. Aquí tenemos en color más oscuro, ¿no es cierto?, el seno que está lateralmente, que sería este seno que vemos aquí, y corresponde al seno maxilar. Perdón. Aquí vemos el seno maxilar, la relación de las piezas dentarias. Fíjense, este es adulto, todavía las piezas no ingresan, ¿no es cierto?, dentro del seno. Pero como el seno sigue su crecimiento hacia abajo, las raíces ingresan en la gente de seno maxilar. Aquí están, ¿no es cierto?, los drenajes, y especialmente los drenajes que están relacionados con qué cosa, con el meato medio. Ustedes ven aquí el seno frontal, verde, 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 ¿cierto? Aquí ven, ¿no es cierto?, el seno esfenoidal, drena al meato superior, junto con las celdillas posteriores, ¿no es cierto?, y así sucesivamente. Acá este es el canal, ¿no es cierto?, lacrimal que desciende y drena en el meato inferior. Bien, estamos hasta ahí relativamente claros en relación con los temas de espacios comunes. Ahora, hay que resaltar un detalle importante. Lateralmente aquí existe un espacio. Yo lo nombré en algún momento, pero este espacio tiene mucha importancia porque ahí hay un ganglio que se llama pterigopalatino, que tiene mucha trascendencia en el funcionamiento del sistema nervioso periférico, específicamente glándulas que están en esa zona. Ahora, ¿dónde está ese ganglio? Está dentro de este espacio. Ustedes pueden ver, este espacio de fondo se llama fosa pterigopalatina, porque está entre el proceso pterigoides y el palatino, ¿ya? ¿Y por qué el palatino? Porque en esto negrito que se ve aquí, esto negrito, esta ventana negrita, ¿qué es lo que es? Es el foramen esfenopalatino, que acabamos de verlo por dentro. Ahora lo estamos viendo por fuera. Este foramen esfenopalatino es el que da paso a los nervios palatinos mayores, a los palatinos menores, a una serie de nervios que están pasando por allí, a la arteria maxilar, etcétera, etcétera. Todo esto está aquí localizado en esta zona que se llama la fosa pterigopalatina. Es una estructura profunda, hay que cortar el hueso cigomático, el arco cigomático para poder verlo. Y hacia abajo, ¿no es cierto?, hacia afuera, esta fosa pterigopalatina, hacia afuera y hacia abajo, se va estrechando. Y se va estrechando cada vez más, ya formando una fisura. ¿Entre qué cosa? Entre el maxilar, la tuberosidad del maxilar que está aquí en esta región, y el proceso pterigoide. Por lo tanto, hacia afuera, esta estructura que adentro es una fosa y hacia afuera se estrecha, se denomina la fisura pterigomaxilar. Entonces, no se olviden de esos detalles anatómicos. ¿Por qué? Porque después los vamos a nombrar cuando veamos otros elementos que vamos a decir,
tal elemento está, ¿dónde? En la fosa pterigo-palatina. Bueno, ustedes tienen que decir, ay, ¿dónde está la fosa pterigo-palatina? Ah, está aquí, 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 me acuerdo. Y ahí. Entonces, ojo, los nombres señalan los lugares. Pterigo-palatino, pterigo-maxilar. ¿Ya? Aquí vemos de nuevo la fosa pterigo-palatina. Fíjense, ahí está el foramen esfenopalatino. ¿Lo ven? Ahí está el foramen. Y esta es la fosa. Y este, hacia afuera, es, aquí lo vemos mal también, esta es la fisura pterigo-maxilar. Entonces, aquí tenemos la fisura pterigo-maxilar. Bien. Otro aspecto importante que también es relevante en la oncología son las zonas de resistencia del esqueleto facial. La zona de resistencia esqueletofacial vamos a dividirla en tres partes nosotros aquí, ¿ya? En tres partes, que son, ¿no es cierto?, los pilares. Hay un pilar que es este que está aquí, que pasa medial a las órbitas y lateral a la fosa nasal, que se llama el pilar canino, y que está sobre el diente que se llama canino. Pilar canino. Lateralmente a la órbita, pasando, ¿no es cierto?, por la zona cigomática, tenemos este pilar que se llama el pilar cigomático. Entonces, en la cara anterior tenemos un pilar, que es el pilar canino, y un pilar lateral, que es el pilar cigomático. Ambos pilares están unidos por fibras, ¿no es cierto?, esponjosas, que están formando, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Arcos. Por arriba de la órbita, un arco supraorbitario, ¿ya? Por arriba de la cavidad nasal, un arco supranasal. Por debajo de la cavidad nasal, un arco infranasal, y por debajo de la órbita, un arco infraorbitario, que están uniendo los dos pilares que se ven por anterior. El pilar canino y el pilar cigomático están unidos por arcos supraorbitario e infraorbitario, supranasal y infranasal. De tal manera de que la resistencia entonces de la cara, de esta parte anterior, de esta norma facial, es esta. Lateralmente, nosotros vamos a encontrar, ¿no es cierto?, detrás este pilar cigomático, por supuesto, y el pilar canino. Este pilar cigomático se extiende por el arco cigomático, ¿para qué? Para tomar, ¿no es cierto?, firmeza en qué cosa, en el proceso cigomático del hueso temporal. Por lo tanto, termina fijando atrás al hueso temporal. Tenemos un tercer pilar aquí, que se llama el pilar pterigoide, que está en relación con los procesos pterigoides, ¿ya? Por lo tanto, esta relación con el hueso esfenoide. Entonces tenemos aquí claramente ya la proyección posterior del pilar cigomático, que tiene una conexión, ya, ósea, el arco cigomático pterigoideo, con este pilar que se llama el pilar pterigoideo. Aquí atrás, entonces, lateralmente, tenemos un tercer pilar, que es el pilar pterigoideo, ¿ya?, que le da la firmeza lateralmente a la zona de la cara. Entonces, estos son los puntos fuertes. Ahora, en el proceso palatino de la maxila hay fibras que atraviesan el proceso y que se unen en el centro a través de una articulación, ¿no es cierto?, interpalatina, formando un arco que se llama el arco palatino. Ustedes pueden ver el techo de la cavidad oral tiene cierta firmeza, formando el arco palatino. Y aquí vemos el pilar pterigoideo y el arco que conecta al pilar pterigoideo con, ¿no es cierto?, con el pilar cigomático, que es más lateral. La mandíbula ahora, que es un hueso como separado, ¿ya?, también tiene sus fibras que le dan firmeza y va a tener, ¿no es cierto?, fibras de trayectoria vaginal, la que va por la base, ¿no es cierto?, llegan a este punto que se llama agonio, y de ahí asciende, ¿no es cierto?, por detrás de esta rama hasta la región del proceso condilar, hasta la cabeza del proceso condilar. Esto es lo que nosotros llamamos, parte de la sínfisis que hace atrás, se llama trayectoria marginal. En la parte media ahora tenemos una trayectoria dentaria, que es la que asegura, ¿no es cierto?, cada uno de estos espacios, ¿no es cierto?, estos alvéolos dentarios, donde las piezas dentarias están metidas. Puede ser que las piezas dentarias están metidas ahí, separadas por septos interalveolares, y en el caso de las piezas, digamos, molares,
hay septos interradiculares, es decir, hay 3 divisiones ahí. Por lo tanto, ustedes pueden ver que esta trayectoria dentaria se proyecta hacia atrás, y no solamente hacia el proceso condilar, sino que también hacia este otro proceso, ¿no es cierto?, que está un poco más hacia adelante, ¿no es cierto?, y que estaría formando parte de la mandíbula. Y todo esto se llama trayectoria dental. ¿Ya? Y finalmente, aquí, este proceso, que es el proceso en donde se fija el músculo temporal, esencialmente, ¿no es cierto? En este proceso van a haber fibras propias de esta parte lateral de la mandíbula que forman la trayectoria temporal. Por lo tanto, la mandíbula tiene su firmeza, ¿ya? No es tan fácil que se quiebre. Claro que si la apretamos mucho, se va a quebrar. Y aquí vemos cómo esta trayectoria marginal se cruza, digamos, con la del lado opuesto, formando una trayectoria que se llama mentoniana o mental, o mentual, como la llaman aquí los portugueses o los brasileños, ¿no es cierto? Constituye la firmeza en la parte anterior. Por eso aquí, ¿no es cierto?, si bien existían originalmente 2 partes aquí, finalmente estas se funden, y se funden de tal manera que forman un solo hueso, que sería la mandíbula. La base, la arquitectura de la base, ustedes ya deben tener clara, existe un arco anterior frontal, existe un arco, ¿no es cierto?, anterolateral u orbito esfenoidal que va por las alas menores y en relación con la órbita, un arco posterior, este que está aquí, ¿no es cierto?, que constituye el arco posterolateral o petromastoideo. Acuérdense que el proceso mastoideo forma parte de la parte petrosa, de la zona petrosa. Mastoideo y la parte petrosa, el peñasco es el mismo hueso. Y alrededor del foramen magno hay un anillo que se llama anillo occipital, y hacia atrás, ¿no es cierto?, están los arcos occipitales, que es este que está aquí, unido al anillo, ¿no es cierto?, para llegar a estos puntos que son los puntos posteriores occipitales. Por lo tanto, existe en la base del cráneo una arquitectura que viene desde la época fetal en adelante y que nos da la firmeza de la base del cráneo. Entonces, ojo con los elementos que dejan claro la firmeza que tiene la cabeza. Los puntos craniométricos. Esta es otra característica que nosotros también en el cráneo y en la cara vemos. Existe una serie de puntos ya que se usan en la craniometría. De hecho, ya hemos descrito mucho, ¿ya? Y que aquí los vemos. Por ejemplo, el ofidio, la glabela, el nacio. Ya habíamos hablado de la glabela, ya habíamos hablado del nacio, ¿ya? Aquí hablamos del rhinio, que sería el punto más inferior. Aquí hablamos de la espina naso, de la zona nasoespinal. Aquí hablamos del prostio. Acá hablamos del nation. Esto es nation, ¿ya? Entonces, lateralmente tenemos el sigion, el dacrium, ¿ya? El prostio. Ahora, el gonion, quiero mostrar aquí lateralmente. El gonion es el ángulo de la mandíbula. Eso se llama gonion. Las zonas en donde están las fontanelas, nosotros hablamos de qué. Hablamos aquí adelante de brecma, aquí hablamos de lambda, aquí hablamos de asterion, de terion, aquí hablamos de asterion. La protuberancia occipital externa es el inion, ¿ya? De nuevo vemos aquí la glabela, el ofidium, la glabela, el nasion, el daction, que está justamente en relación con el hueso lacrimal, ¿ya? La espina la espina anterior, que es la nasoespinal, ¿ya? El prostio, que sería esta zona de aquí arriba, y el nation, que sería esta porción que está aquí. Estos son puntos craniométricos. ¿Por qué son puntos craniométricos? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que crear una serie de planos para poder ver la posición de los huesos en el cráneo. Y se usan todos los puntos craniométricos. Aquí por detrás vemos el lambda, ustedes lo ven ahí, ya, el inion, lo ven ahí, que es la protuberancia occipital externa, el vértex, que es el punto más alto de la cabeza,
vértices, ¿cierto? Por debajo vemos el foramen magno. Y este foramen magno tiene dos puntos, uno por delante y otro por detrás. El que está por delante se llama basio, porque está en relación con la parte basilar. Y el que está por detrás se llama opistion, ¿ya? Por lo tanto, hay ciertos diámetros que uno toma del basio, en tal parte. Es decir, bien. En relación con el oído externo, la entrada del oído externo tenemos el porium. El porium por sobre la entrada del oído. El ilion, que sería la protuberancia occipital. Disculpe, profesor. Sí. Cuéntame. Ya son las 1 de la tarde. Y no, si termino al tiro, joven, no se preocupe. Si usted tiene que hacer, retírese tranquilamente, ¿no? Yo voy a terminar de inmediato, así que no se preocupe. Ok, Y aquí gracias. están los planos que muchas veces se usan especialmente en odontología. ¿Ya? En odontología arreglan los huesos, los ponen en su posición y para eso crean planos. ¿Ya? El plano de Frankfurt, ¿no es cierto? El plano que está aquí entre la glabela y el punto, y así sucesivamente. Todos estos planos son creados para arreglar la estructura ósea del plano. Bien, jóvenes, estamos ya en la 1, después ustedes no tienen clase, tienen que ir a almorzar, solamente así podemos pasarnos 5 minutos. No creo que sea gran problema pasarnos 5 minutos. Ahora, el que tiene que hacer y está con problemas, bueno, puede retirarse, uno ni se da cuenta que se retira, ¿ya? Y sencillamente se va tranquilamente. Pero yo tengo que terminar la clase aquí indicándole que existen puntos craniométricos y los nombres de los puntos craniométricos. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a escuchar muy seguido. En la ortodoncia, por ejemplo, la ortodoncia ocupa puros puntos craniométricos para poder trabajar y poner los dientes y poner la maxila, la mandíbula en su posición correcta. Así que por eso es importante que ustedes se recuerden de estos puntos craniométricos. Bien, aquí terminamos la clase entonces, ¿no es cierto? Con esta figura aquí en China, ¿ya? En el Congreso, en el 18 Congreso Internacional de la Federación de Anatomistas Mundiales, ¿ya? En Beijing, China. Bien, con esto estaría terminando cráneo, ¿ya? Esto sería lo último de cráneo, con excepción de la articulación ATM y los dientes, que lo vamos a ver. A partir del lunes comenzamos dientes. Está invitado el doctor David Thomas, cirujano dentista, especialista en dientes. Él se ha dedicado toda su vida a hacer dientes. Él va a venir a hacer las clases. Van a ir de lunes a lunes las clases. Van a ir el lunes, el miércoles, el viernes tienen 2 clases con él y el lunes siguiente tienen otra clase. Así que, por favor, esta semana que viene es una clase exclusivamente odontológica. Además, van a tener que hacer un trabajo sobre dientes. Así que pongan mucho ojo en el lunes. Parten el lunes, entonces, a las 20 para las 10, el doctor Thomas haciendo la primera clase de piezas dentales. Bien, jóvenes, ha sido un placer haber estado con ustedes. ¿Alguien quiere preguntar? Por favor, le doy la palabra, pero muéstrese en pantalla para saber quién es. Ay, no puedo, profe, tengo la cámara mala. Ay, si tiene la cámara mala o la cara mala, ¿cómo? No, está acostada todavía, no. Estoy en pijama. Ya, tía, habla nomás, no hay ningún problema. Es que tengo una consulta fuera de la materia. Lo que pasa es que, como usted dijo que estamos así online, no íbamos a tener el práctico. Entonces, ¿esa nota va a ser una nota teórica? No sé, ahí vamos a ver cómo vamos a hacerlo, pero podríamos añadirla a la parte práctica, porque va a ser una. Bueno, ahí después le vamos a explicar qué tienen que hacer ustedes de dientes, pero ustedes tienen que saber bien. Así que no te adelantes todavía. Yo creo que el doctor Tomás le va a dar la explicación y le va a explicar cómo lo vamos a hacer. Ahora, esa nota yo pensaba ponerla como parte de las notas prácticas. El porcentaje le damos a las notas prácticas. Ya, muchas gracias. Ni un problema. Bien, sería todo, jóvenes. Que lo pasen bien. Feliz fin de semana. Disfruten. Estudien harto nomás para que estén en condiciones. Nos vamos acercando a la prueba, ¿eh? Así que vayan estudiando. Bien, ¿alguna otra pregunta? No hay más. Si no hay más,
quedan libres para poder retirarse sin ningún problema. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profesor. Chao, Que esté bien. profe. Chao, profe. Profe.